Cada uno interpreta la vida como de buena manera le parece, ¿verdad? Y según la Escritura, cuando miramos a fondo allí Génesis, podemos ver que la raíz del pecado es la mala interpretación de la vida. Con cuidado, Dios le había dicho a Eva, sencillo, no coma. Y ella le pareció bien interpretar el árbol como algo bueno, como algo donde podría hallar sabiduría. Interpretó la vida. Y digo que la raíz del pecado es la mala interpretación de la vida, óyeme muy bien, porque el hombre no obedece a Dios debido a que no entiende su voluntad. ¿Sí? El hombre no entiende la voluntad de Dios. Si nosotros entendiésemos la voluntad de Dios, obedeceríamos. Dios nos dice, esto es así, y como que asumimos de que sí, así es, pero no entendemos. Por eso hacemos las cosas. Pero cuidado, ya hay grabado dentro de nosotros una manera de entender la vida, una manera de ver las cosas. Ya está grabado el cassette. Ese es el pecado original. ¿Sí? Por eso, un hombre en las manos de Dios, aunque no tenga en claro el por qué y el para qué las cosas, Señor, no sé por qué permitió esto, no sé para qué se llevó esa persona de mi vida, no sé por qué, Señor, has permitido que esta empresa caiga, no sé por qué has permitido, Señor, que esto que vemos como trágico suceda. Un hombre en las manos de Dios, aunque no tenga claro ese por qué y ese para qué, Dios le hace entender para que comprenda y siga adelante. Hay cosas que no entendemos, familia. Personales, sociales, familiares, laborales, ¿sí? Y estamos viendo en este tiempo del tema de sabiduría que la Biblia es el manual de vida de un hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero es que es necesario que Dios nos dé ¿qué? La interpretación correcta de su escritura. Y Cristo vino aquí a la tierra a darnos la interpretación correcta de la vida. Ejemplo, un delantal de estos, ¿quién lo utiliza? Un mesero. En los hogares aquí en Colombia, las personas, sean hombres o mujeres, que sirven en una casa. Pero en verdad Jesús vino aquí a la tierra a esto, a devolvernos el delantal. Y nosotros juzgamos a las personas es por la corbata, por la manera como hablamos, por la apariencia. Y al reino de Dios, el que no haya utilizado su delantal aquí en la tierra, no entra. Porque el delantal es algo espiritual, no físico. Hay gente que por su trabajo tiene delantal, pero no sirven verdaderamente. Se lo colocan porque es la orden. Hay hombres que por su trabajo utilizan un vestido muy elegante, pero en realidad no están cumpliendo con su trabajo. ¿Sí? Por eso, cuando el Señor en la parábola de la fiesta de las bodas, Él mandó que entraran sus hijos, su pueblo de Israel, y estaban ocupados, estaban trabajando, estaban vendiendo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dijo? Vayan y ¿qué? Y traigan a todos. Pero cuidado, cuando cerraron la puerta,
Él vio a uno que no tenía el traje correcto y que dijo: sáquenlo. Era una enseñanza allí donde aplicaba para judíos y gentiles. Está hablando el Señor. Por eso es importante entender la vida. Nos ha hablado de servicio, de entendimiento, ¿sí? Y el tema de hoy, sabiduría, el texto base, Lucas capítulo 10, versículo 25 y 26. Y el título de la enseñanza de hoy, Jesucristo, la interpretación correcta de la vida. Jesucristo, la interpretación correcta de la vida. Leamos la palabra, iglesia. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, léalo todos conmigo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Alguien que interpreta termina actuando. Antes de actuar, tú interpretas. Antes de actuar, tú interpretas. Ajá, quietos. ¿Cuántos aquí somos conscientes de que muchas cosas que hacemos no han sido interpretadas, sino mecanizadas? ¿Sí? Y él dice, ¿haciendo qué? Él no dice interpretando qué, sino haciendo a qué cosa heredaré la vida eterna. Y el maestro, ¿qué le contestó? La respuesta está en la Biblia, pero ¿cómo la interpretas? Sí, todo está en la Biblia, pero si la interpretas mal, te condenas. El creador de uno de los grupos musicales de rock en español más famosos que hubo en la época del rock en español en América, Soda Stereo, en una de sus canciones parafraseó algo que decía: lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridiculez. Lo que para muchos es muy pupis, para otros es bien popis. ¿Sí? Entonces ese es el conflicto real de la vida. Lo que tú ves de una manera, el otro lo ve de otra. Bien, y yo voy a preguntar, ¿y si nosotros estamos interpretando mal la vida e interpretándola bien, creemos estar seguros de estar en lo correcto? ¿Qué puede pasar con nosotros? ¿Sí? Por eso la Biblia es ese manual, pero es necesario interpretarla bien. Vamos a ver un ejemplo respecto a esto, bíblico. Capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 26 al 31. Está iniciando la iglesia, están los dones floreciendo, los evangelistas, los maestros, los profetas, los apóstoles, los pastores de esa nueva iglesia naciente. Y mire lo que dice allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? Desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. ¿Qué estaba haciendo? Meditando la palabra, leyendo la palabra, orando la palabra. Estaba sumergido en el profeta Isaías, ¿verdad? Y mire lo que dice: y el Espíritu, ¿qué le dijo a Felipe? Acércate y júntate a ese carro, ¿cierto? Y acudiendo Felipe,
le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Y qué le dijo? ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Mírame acá, ven. La vida hay que leerla. Para usted y yo vivir bien la vida hay que leerla. El problema es que como que en ese lenguaje existe un alto nivel de analfabetismo. Porque yo quiero decirte que hay personas que hablan 5 idiomas, tienen 3 profesiones y no saben leer la vida. Por ejemplo, en nuestro país es muy común a estos días que la corrupción. Encontramos nuestros gobernantes que han estudiado aquí en las mejores universidades, se han especializado en Europa, en Estados Unidos, viven de qué manera, son de las mejores familias, y cuando vemos que las noticias muestran que fueron sorprendidos robando hace mucho tiempo, que una cosa y la otra y todo sale a flote, la única conclusión frente a la palabra es grandes hombres ilustrados que son analfabetas en leer la Biblia, en leer la vida. Y la sociedad nos dice que tú te debes ¿qué? Capacitar. Y está bien, tú puedes adquirir cultura, tú puedes adquirir conocimiento, tú puedes adquirir muchas profesiones, ¿verdad? Pero es necesario entender cómo lees la vida. ¿Cómo estás leyendo hoy la vida? Iglesia, mírame, ¿cómo estás leyendo la vida? Gloria a Dios por aquellos que podemos leer la palabra. Pero si yo vengo y leo la palabra, oro la palabra, medito la palabra, ayuno en la palabra, me congrego en la palabra, alabo en la palabra, y al interpretar la vida lo hago incorrectamente, algo está pasando. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la parte religiosa? Lo católico romano dice, según ellos en la interpretación de la Biblia, que debemos adorar a María y que María nos puede interceder por nosotros. Aquí dentro del argot de los llamados evangélicos, ¿verdad? Unos dicen que hay que derramar aceite, que hay que echar sal en las ofrendas, otros dicen otra cosa, y todo está en la Biblia. Usted ve y busca y dice, sí, unjan con aceite a los enfermos. Allí en el Levítico, cuando usted ve el Levítico y dice que nunca falte la sal en mi ofrenda, es bíblico. Pero ¿entendemos cuando leemos la Biblia? ¿Y entendemos cuando leemos la vida? Si nosotros no entendemos cuando leemos la Biblia, pues mucho menos vamos a entender cuando se lee la vida. Entonces, oye, imagínate ese esposo, esa esposa, esos hijos que vienen tantos años como familia, luchando, progresando, sacrificándose, todos de la mano, sí, con problemas, pero a la hora de la verdad no han entendido cómo se lee la vida. A eso vino Jesucristo, a enseñarnos a leer la vida y a entender su palabra. Leamos siguiente para que no convirtamos un texto sacado del contexto en un pretexto, ¿verdad? Versículo 31. ¿Qué pasa en el versículo 31? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, ¿cierto? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías hablando ¿de quién? De Jesucristo. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Primer fundamento de la ciencia de la hermenéutica. ¿Quién habla? ¿A quién habla? ¿Qué habla? 3 preguntas claves para entender la Biblia. ¿Quién habla? ¿A quién habla? ¿Y qué habla? No se le olvide esto. El error más grande que podemos cometer cuando leemos la Biblia es coger un texto o un capítulo o un libro, pero por lo regular es un texto, y decir: esta promesa es para mí, me apropio. Bueno, está muy bien tu fe y gloria a Dios, pero eso no es el camino correcto para interpretar la vida ni interpretar las Escrituras. Y el hecho de que tú en algún momento digas: me apropio de este versículo, me apropio de esta promesa, me apropio de aquello, y en verdad se cumpla, eso no garantiza que tú interpretes la vida correctamente. Y debemos es interpretar la Escritura para interpretar ¿qué? La vida correctamente. ¿Sí? 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, ¿qué le anunció? El Evangelio de Dios, ¿cuál es? El nuevo pacto. ¿Por qué el eunuco, leyendo Isaías, no entendía que se hablaba de Jesucristo, que hacía poco había muerto y resucitado, y necesitó de un evangelista? Porque en ese momento de la historia de la humanidad aún no existía la escritura del nuevo pacto. El evangelio de Jesucristo en primera línea en los primeros 300 años. Dios mío, ¿cuánto? 300 años se transmitió oralmente. Interpretaban la ley y verbal, oralmente, de una generación a otra, venía la predicación del evangelio, va nueva. Por eso los apóstoles nos dejaron ¿qué? Las cartas. Y Pablo, para evitar problemas doctrinales, ¿cuáles eran los problemas doctrinales? Que ahora ellos decían: la interpretación que ustedes, pueblo judío, pueblo de Dios, hasta el día de hoy le han dado a las Escrituras de la ley, no es la completa. Está bien, no le quiten ni una tilde, dijo el Señor, pero hay algo más que deben comprender, que era que la gracia, el Espíritu Santo, que el pueblo judío no cree en eso, el pueblo de Israel. Y hoy encuentra uno personas que estando en el nuevo pacto, congregándose en denominaciones, congregándose en congregaciones que proclamamos a Jesucristo, aún interpretan el nuevo pacto desde la ley y aplican cosas de la ley al día de hoy. Por eso no interpretan bien la vida. Jesucristo viene para darnos esa interpretación correcta de la voluntad de Dios. Jesucristo me enseña cómo interpretar las Escrituras y cómo interpretar la vida, lo vengo diciendo. Entonces, lo primero que Dios hace con uno de sus hijos verdaderos es esto, que Filipenses 2:13. Esto es lo primero que Dios hace con nosotros. Pon cuidado. Antes de Dios darte todo lo que nosotros pedimos porque lo votamos por el pecado, mire lo que hace Él. ¿Cómo dice la Escritura? Porque Dios es el que produce
en vosotros, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que le da a alguien querer perdonar? ¿Quién es el que le da a alguien querer bendecir? ¿Quién es el que le da a los hombres el querer direccionarse en algo? Dios. El querer como el hacer, ¿verdad? El querer como el hacer. Entonces, el primer punto, escúchame, Dios nos da el deseo y la disposición para querer entender e interpretar su palabra y nuestro diario vivir. El primer paso para solucionar un problema es entenderlo. Una persona que no entiende se estanca, porque el cerebro necesita comprobar todo. Cuidado con esto. El cerebro necesita ver, tocar, sentir, oír, experimentar. Si no, el cerebro te dice, no es. Por eso Dios te da el querer empezar a interpretar la palabra desde algo que ya no es tu cerebro. Y entonces, desde tu verdadera naturaleza, el espíritu. Y aquí es donde se bifurcó esto en miles de caminos. Todos quieren o queremos interpretar la vida del Espíritu, la voluntad de Dios, a nuestra manera. Todos presumimos tener la verdad. ¿Por qué son las guerras y por qué son los conflictos? Porque yo digo una cosa y tú dices la otra. Y yo le puedo sacar 40 versículos y tú me puedes sacar 80. ¿Quién tiene la razón? Ya en el espíritu, cuidado con lo que voy a decir. Cuidado con lo que voy a decir. En el espíritu ya no es versículos, ni interpretación, ni capítulos, ni conceptos. El espíritu ya es vida. Vida. Ya pasas de la palabra. Por eso él dijo, si yo no me voy, el Logos, Jesús, el Rema no viene, que es el Espíritu Santo. ¿Está aquí la iglesia? Muy bien. Entonces lo primero es ¿qué es lo primero que necesitamos? Que Dios me dé el querer interpretar la palabra correctamente. Y en esto debe venir la unanimidad y la unidad. A ver, yo quiero que entendamos algo. ¿Los apóstoles todos entendieron bien a Jesús? No, los apóstoles. Vino Pablo y lo utilizó Dios para dar dirección, pero habían diferencias. En un momento de misiones y de evangelismo, Pablo dijo, yo no quiero ir con Juan. Y el otro dijo, pero yo sí, pues vaya usted con él y yo me voy para acá. Y ambos eran siervos y apóstoles de Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántas veces se da eso en el hogar? En la familia. Esta parte es clave, familia. Miren, muchas veces como iglesia nos congregamos para que Dios nos dé cosas y no está mal. Yo te lo voy a decir de corazón. Señor, presento delante de ti el que le ayudes a mi hija en la universidad, que le ayudes a mi esposa en el trabajo, que la iglesia, Señor, son cosas materiales. Pero mira, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. ¿De qué me sirve ir a una universidad
si no entiendo ni sé leer la vida de una universidad? Necesitas entender más la vida. Necesitas leer bien. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue enviado por Dios? ¿Cuál era la deficiencia de Moisés? ¿Cuál era? La misma de James. Sí. Bueno, por lo menos Moisés fue sincero. ¿Usted se imagina un culto con Moisés? Entonces, todos tenemos deficiencias físicas y falencias internas, pero el poder de Dios no está en tu deficiencia física ni en tu falencia interna. Está en donde el poder, en el Espíritu, en que interpretemos bien la vida, porque vamos a encontrar una y otra cosa. Y si no sabes leer, veámoslo el ejemplo. Si tú empiezas a leer un libro y no entiendes la primera página, tú pasas a la segunda. Bueno, pues alguien como por cumplir la tarea, pongo 5 al que leyó el libro. ¿Quién lo leyó? Yo, 5. Pero la pregunta correcta es, ¿quién lo entendió? Y el 10 verdadero es, ¿quién lo aplica? Porque entender es vivir. ¿Sí? A ver, mira, podemos cometer errores en la vida, ¿sí o no? Cometemos errores a diario. Explotamos, subimos, bajamos, chocamos. Podemos culpar a los demás e inclusive culparnos a nosotros mismos. Hasta ahí está bien. Airaos, pero no pequéis. Hasta ahí está bien. Puedes fallar, hiciste un negocio mal, hiciste lo que... Hasta ahí está bien. Pero mira, es importante lo siguiente, que es Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Sí? Y es que al fallar debo buscar la respuesta a mis preguntas. ¿Dónde está la respuesta a mis preguntas? Toda la escritura es inspirada por Dios y la Biblia es útil. Diga, la Biblia tiene una utilidad. Iglesia, la Biblia no es un agüero, la Biblia no es un amuleto. Sí, gloria a Dios por su fe tan poderosa de dejar la Biblia abierta en la mitad de la casa y de la cama. Dios tenga misericordia de usted. Pero lo que tenemos que dejar abierta no es la Biblia, es nuestra mente, nuestro entendimiento. Y dice que la Biblia, este santo libro, tiene una utilidad. ¿Cuál es la utilidad de este libro? Me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye en justicia. ¿Hay justicia en nuestras vidas? Porque hay gente que no fuma, no toma, no peca, no hace daño, pero no es justa. Por eso él dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Y el único lugar donde podemos ser instruidos en qué es lo recto, lo justo, ¿en dónde es? En la Biblia. Entonces yo creo que todos estamos de acuerdo que en las situaciones de nuestro diario vivir todos respondemos rápido, ¿sí? No es así, bueno, a mí me sucede, yo respondo mecánicamente, emocionalmente, reactivamente, reacciono, pero la madurez está en ya no reaccionar, sino en ¿qué? En reposar, esperar. Por eso decía que aún el necio, cuando guarde silencio, sería contado ¿por qué? Por sabio. Y es ahí donde yo, Martín, y la iglesia verdadera debemos crecer. La respuesta a todas nuestras preguntas, ¿dónde está? Aquí. Entonces, iglesia, ¿cómo está esa relación con la Biblia? Pedro decía, yo sé que ustedes ya lo saben,
que ustedes lo comprenden, que ustedes la están leyendo, pero mi función hasta que yo parta es recordarles y aún exhortarles y confrontarles para que sigan su proceso con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Dios me da el querer entender la Biblia, el querer entender el diario vivir, pero ya sé que esas respuestas están ¿en dónde? Allí, en la Escritura. Me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escúchame, ¿cómo sé que una obra es muerta o es una obra buena venida de Dios? Porque ya he sido enseñado, redarguido, corregido e instruido en justicia. Pablo Escobar construyó un barrio para pobres. En Medellín hay un barrio que construyó el narcotraficante más grande que ha tenido Colombia. Ya no el mundo, porque los mexicanos nos superaron, sí, pero sí Colombia, Pablo Escobar, y él hacía buenas obras. No sé si recuerdan alguna vez parado con la policía al lado, entregando fajos de billetes a una fila de gente muy pobre aquí en Colombia. ¿Recuerdan esas fotos? ¿Cierto? Él hacía buenas obras, pero no había sido ni enseñado, ni reargüido, ni corregido, ni instruido en justicia. Aparentaba mucha rectitud, mucha bondad, pero eso no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Por eso cuando uno se sumerge en la palabra ¿qué hace? Me redarguye. Es como que quien más necesita es ¿quién? Si tengo un proceso, yo Martín, si tengo un proceso, yo tengo que estar constantemente ¿qué? Revisándome. ¿En verdad esto es? Entonces sale el hombre viejo y dice, tranquilo, tiene toda la razón. Recuerde aquí, recuerde allá. La Biblia dice esto: si yo traigo un verdadero proceso con la Biblia y persevero, llega un momento donde la Biblia te dice, así no es. Aunque tengas la razón, aunque sea justo lo que vas a hacer, el primer lugar siempre lo debe tener el otro, porque tú ya tienes el primer lugar ante Dios. Entonces, punto número 1, Dios me da el querer, el hacer. Punto número 2, debo leer la Biblia constantemente y con disciplina. Por favor, mire lo que Dios nos ha entregado: un salmo diario, un proverbio diario, y a la par leer un capítulo del Antiguo, uno del Nuevo. Si tú ya has avanzado y crecido más y puedes alimentarte más, 2 del Antiguo, 2 del Nuevo, 3 del Antiguo, 3 del Nuevo. Pero mientras lees la Biblia, es necesario que no dejes de leer salmos y proverbios, porque los salmos y proverbios son libros de sabiduría. Y esos libros de sabiduría, ¿qué hacen? Me direccionan a que yo pueda ir entendiendo cada vez que mejor la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 3, 14 al 18. Está hablando Pablo de los ministros de reconciliación, los ministros del nuevo pacto. Mire lo que dice la palabra. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, las escrituras, les queda el mismo velo no descubierto. ¿Cuál velo? El que se colocaba Moisés cuando bajaba de hablar con Dios. Moisés iba a la presencia de Dios, es los versículos anteriores del capítulo 3, venía a la palabra
mira, cuando tú vienes a la palabra de Dios, la palabra te ilumina, te resplandece. Como Moisés entraba en la misma presencia de Dios, resplandecía. Y cuando él bajaba al pueblo, su rostro brillaba y brillaba. Y él tenía que, ¿qué tenía que hacer? Colocarse ¿qué? Un velo. Porque el pueblo se asustaba solo viendo la manera como Dios iluminaba a Moisés. Y entonces el pueblo, ¿qué le decía? No nos hable Dios, háblanos tú, pero tápese. Y se colocaba su velo. Entonces dice Pablo, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen la escritura, ¿sí?, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué significa por Cristo es quitado? Cristo es el que me da el entendimiento verdadero de la escritura y de la vida. Hay cosas que suceden que uno dice, pero ¿cómo? Y viene Cristo y ¿qué? Vengo a la palabra, espero ahí, me sumerjo, medito en la palabra, y Él me alumbra, Él me ilumina y se quita ¿qué? El velo. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre la mente de ellos. ¿Hay entendimiento? Ese es el problema. Por eso le están metiendo el dedo a la boca a las personas, porque malinterpretan el antiguo pacto, lo sobremontan sobre el nuevo pacto y dicen, esto es lo que dice el Señor. Y como esas personas no han leído la Biblia, no entienden la vida, no la saben leer, y caen en ¿qué? En problemas que más adelante van a traer peores consecuencias. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿el qué? 17. Porque el Señor es Él. ¿Quién es Jesús? ¿La palabra qué es? Por eso un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad para entender la vida, para entender las cosas. A ver, yo puedo creer, interpretar y leer que antes de que uno reciba esa libertad, que antes que uno reciba el Espíritu, que antes que uno reciba al Señor, está esclavo, está atado, por lo cual no sabemos leer e interpretar la vida. Y uno viene al Señor es para que cambie solamente las cosas de afuera, y Dios te está diciendo hoy, mira, te llevo en un proceso para que entiendas y cambies tu manera de pensar. Este es un tiempo de entendimiento. Cuidado acá. Devuélvete al 3:15. Ahí donde estamos, 3:15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está ¿qué? Puesto sobre ellos. ¿Es un qué? Añublo. Se lo voy a aterrizar. ¿Quiere verlo? Pereza. Porque es la primera parte. Cuando tú ya tienes el querer leer la palabra y leer la palabra, tú ya avanzaste mucho en tu proceso. Pero en este momento el velo, más que comprender e interpretar, es un añublo de pesadez, de pereza. Estoy hablando en la dirección de Dios, por el Espíritu de Dios que mora en mí. Y lo primero que Dios necesita quitar de tu vida es esa pereza a leer la Biblia.
muchos están allí, ¿verdad? Ahora, yo entiendo, Dios es el único que verdaderamente entiende, pero te hablo como tu pastor, que tu trabajo, que esto, que lo otro. Entonces, tienes que tomar una decisión. Entonces, si ya le dijimos a Él, dame entendimiento, yo creo que lo que debemos orar ahorita es, quita de mí la pereza. A leer la palabra. Cuidado, yo estoy diciendo pereza para leer la palabra y sé que le estoy hablando a gente que se levanta a las 4 y se acuesta a las 12. Bueno, no todos. En la mañana, como hay que llegar rápido, no hay tiempo. Y en la noche, como llegué cansado, tampoco hay tiempo. Mañana leo, pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, listo, el domingo como voy a culto, el pastor a veces nos pone a leer varios capítulos. Ahí leí la palabra. Gloria a Dios. Dios tiene misericordia de ti. Pero por favor, mírame. Estás estancado espiritualmente. No vas a avanzar. No vas a avanzar. Y entonces el tema es que con el tiempo termina uno echándole la culpa a los demás. O cuidado con esto, acomodándose a un espíritu de familiaridad. Se familiariza, empieza persona, como no hay una palabra que lo corrija, como no hay una luz que lo ilumine, se familiariza ¿con qué? Con las tinieblas, sin que esté practicando conductas pecaminosas extremas. Se familiariza ¿con qué? Con poco a poco la mentira, la grosería, este comportamiento, este otro, y te va jalando, y te va jalando, y te va jalando, te va jalando. Cuando tú menos piensas, el totazo es bien duro. Y como se imaginaba que estaba haciendo las cosas bien, la motivación para levantarse va a ser más fuerte. Porque cuando una persona piensa que está haciendo las cosas bien y se cae y se totea, le da muy duro, porque dice, ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? Y se demora más en levantarse y empieza a pelear. Pero ¿quién se comió mi queso? Pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué ese marido? ¿Y por qué esa mujer? ¿Y por qué ese pastor? ¿Y por qué ese presidente? ¿Y por qué no? No más. Ya tienes que leer la vida, pero debes entrar en un proceso de verdadero entendimiento. Bueno, yo no sé si usted recuerda los hechos de los apóstoles. Cuando inician los apóstoles, los griegos le demandaron a ellos que habían desatendido la atención de qué, de las viudas y todo. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Preparen diáconos llenos del Espíritu para que sirvan a las mesas. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros perseveremos en qué, en la palabra. Quiero entender que para los apóstoles del Cordero, lo primordial de ellos era ¿qué? Estar con la ley. La ley. A ver, Señor, vamos a leer Proverbios hoy. Pedro, lea la palabra bien duro, Pedro. El capítulo 11 de Proverbios. Y luego todos, Señor, danos la interpretación. Y como ya habían estado 3 años con él, me imagino ellos ahí compartiendo y diciendo, no, aquí esto, aquí lo otro. Yo creo que eran unos días bien calientes. Pedro diciendo, aquí, yo recuerdo que él dijo esto, y todos diciendo, no, el Señor nunca dijo eso. No, fue el día que yo me fui a dar una vuelta allí por Jerusalén, los 2 solos, Él me lo dijo solo a mí. Y luego Juan dijo, no, mentiras, el que pasaba más tiempo era yo, y Él me dijo a mí esto, y Él me dijo a mí lo otro, y Él me dijo aquello. Por eso el Señor dijo, tranquilos, el Espíritu Santo. ¿El qué? ¿El qué? El Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 12 y 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden entender. ¿Por qué no las podían entender? ¿Por qué? A ver.
¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Una persona que verdaderamente nunca ha nacido de nuevo, pero está llena de conceptos bíblicos, se apasiona porque otro entienda lo que él no ha entendido. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, la palabra de Dios, y está en la carne. ¿Y sabe qué les está diciendo a ellos? Aún yo siendo Dios, estando en la carne, ni yo podré enseñarles a ustedes, y ustedes me entenderán a mí. El que entendió, entendió. Saludo a mi hermano Javier Barbosa, que nos sigue desde España. Todas las familias. Cuidado. Mire, devuélvase al 12, por favor. La mala interpretación que le hemos dado. Aún tengo muchas cosas que explicarles, tengo muchas cosas que enseñarles. Si él tuviera el modelo de hombre, él que hubiera dicho, yo lo voy a hacer. No, tengo que irme. Y se va tranquilo. ¿Por qué? Porque en el modelo de la Trinidad, de la deidad, el Padre que es Él, el Hijo que es Él y el Espíritu Santo que también es Él, cada uno cumple una función diferente. Esto le explota la cabeza al que quiera verlo en la carne. Y Él, siendo el mismo, respeta la función ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y dice, mi función, diga, mi función la debo cumplir. Pero en el reino de Dios, dígalo, en el reino de Dios, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, dígalo, y en la iglesia, debo permitir que el otro también cumpla su función, aunque a mí no me parezca. Entonces, mire que el Señor dice, yo tengo muchas cosas que enseñaros, pero no soy yo el Logos. Yo me voy, ya cumplí mi función, ahora sí el 13, sino que cuando venga el espíritu de ¿qué? Ve, qué tremendo, o sea que hay un espíritu de mentira. Sí, y Él os guiará a toda la verdad. Ay, qué lindo, porque no hablará por su propia cuenta, porque estaba tranquilo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero mire el 14 tan bello. Él me glorificará, porque tomará de mi palabra y se la hará saber. Entonces, nadie podrá ser enseñado por el Espíritu Santo si no viene a la palabra. Cuidado, esto aquí es muy duro. Yo fui una persona que antes de entender la saludable enseñanza, para mí Dios me hablaba a través de todo. Pues claro, no es que Dios está en todo, pero quietos, este mundo es de Lucifer y él se disfraza de luz. Entonces muchos lenguajes, esto lo escribió Paulo Coelho. Tú tienes que aprender a leer el lenguaje del alma. Paulo Coelho, ¿sí? El alquimista. El lenguaje del alma, decía Paulo Coelho, ¿sí? ¿Y qué es? Un ejemplo sencillo. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Yo hoy domingo, ¿qué hago? Usted todavía no entiende la sana enseñanza. Dame una señal. Háblame, Señor, pero ¿qué hago? Sí, está en el mes en cualquier mes, y de pronto pasa así por un centro comercial y ese día están haciendo publicidad para vender cosas que les llegó baratas de la China para la mamá, y aparece un letrero que dice, hoy regala y visita a tu mamá. Y el papá, Señor, háblame aquí. Hoy regala y visita a tu mamá. Me acaba de hablar el Señor. Yo tengo una persona muy allegada a mí, que todo lo que sucede en el diario vivir, la frase de esa persona es, esto es un mensaje de Dios. Es peligroso. Yo no te estoy diciendo, perdón, ¿quién es el creador del universo? ¿Quién? Entonces, ¿será que si hizo hablar una burra,
no nos puede hacer dar un mensaje a través de un árbol, a través de un carro. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Del Transmilenio, de la ambulancia, sí. Pero la gente que se quedó esperando un mensaje de Dios a través de las cosas del diario vivir, esas son las personas más manipuladas por Satanás. Porque si Dios al día de hoy nos hubiera querido seguir hablando a través de señales y cosas, ¿para qué mató a su hijo en la cruz? Como dice el capítulo de Hebreos 1, versículo 1 y 2, en tiempos antiguos les hablé por profetas, por señales, por prodigios. Hoy solo les hablo a través de mi palabra. Porque cuando tú lees la Biblia, ahí en la Biblia aparece en Tesalonicenses, y el mismo Señor Jesús: mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre haciendo señales, prodigios, falsos profetas, falsos maestros. Y muchos van a ser engañados, muchos. Si fuere posible, o sea, dijo, no va a ser posible, aún los escogidos podrían ser engañados, no va a ser posible. ¿Y dónde es que Satanás te engaña? En el entendimiento. ¿Qué es lo que tú entiendes para ti quién es Dios? Para ti quién es Jesucristo. El tema no es hablar un lenguaje ahí de tendencias transmitido, un lenguaje de que el que sea, yo ahí no me meto más. No es ahí hacer por hacer, es hacer un alto y ¿quién eres tú? Para que después sepa quién soy yo. Lo ha venido hablando domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Porque si no estaríamos ¿qué? Perdidos. Entonces, el Espíritu Santo, ¿a quién glorifica? A Jesucristo, porque toma de lo de Él, que es la palabra, ¿y qué hace? ¿No la hace qué? Entender. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu Santo, diga, el Espíritu Santo me da la plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y en dónde está? ¿En señales? ¿En cosas externas? No, está aquí. Ahora sí, cuidado con esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es muy tremendo, hermanos, cuando mi espíritu no está sometido, no está educado, mi mente mucho menos, esperar un proceso. Cuidado con esos vientos de falsas doctrinas. El que está ahí, quieto, y ya sabe uno que tiene que doblarse hasta el piso y vuelva y queda firme. Si tuvo buenas raíces. Si tuvo buenas raíces. Pregúntele al que tiene al lado: ¿hay buenas raíces? Dígale. Pero no de amargura. No de amargura. Hey, ¿hay buenas raíces? ¿Hay buenas raíces de palabra? ¿Hay buenas raíces de espíritu? ¿Hay buenas raíces? Porque según la palabra del sembrador, aquella semilla que no tuvo raíz, ¿qué pasó? Se secó. Se secan esos proyectos de vida, se secan esos propósitos de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo es el único que enseña a la iglesia de Jesucristo el nuevo pacto. Ninguno enseñará a ninguno. Entonces, ¿cuál es la función de los ministros? Perfeccionar, sensibilizar, ¿sí? Persuadir. ¿A qué? El que te tiene que enseñar quién es, Cindy, el Espíritu Santo. ¿Quién te tiene que enseñar? ¿Quién? El Espíritu Santo. Aló, ¿cuántos están acá? No pongan los ojos en los hombres. Y cuando hablo de eso, pues es duro decirlo, ¿no? Porque nosotros, Él dijo, sean ejemplo, amén. Pero dice, sean ejemplo. Pero a la iglesia de Jesús le dijo, no sigan el ejemplo, ni bueno ni malo. Acá, porque es que esa parte no se entendió. Por mi madurez yo debo ser ¿qué? Ejemplo. Pero por su madurez usted debe crecer, no por mi ejemplo. ¿Alguien lo entendió? Sí.
debemos edificarnos, ayudarnos, motivarnos, exhortarnos. Si en algún momento vemos desviación doctrinal así muy fuerte, pues entonces ¿qué? Démosle. Pero aquí, venga, sentémonos, miremos. Si usted ve que la persona dice no, ya, quietos, ahí no moleste más. El Espíritu Santo enseñará a esa persona. ¿Estamos aquí, iglesia? Juan 3:3, Juan 3:5, Juan 3:7. ¿Está hablando con quién? Colócamelo desde el 3:1. Mire con quién, Nicodemo. ¿Quién era un Nicodemo? Un hombre importante, fariseo, reconocido entre los judíos, principal. Y él vino a Jesús de noche. ¿A qué vino a Jesús? Versículo 2, a alabarlo, a decirle: uy, Señor, reconocemos nosotros los judíos, los fariseos, que usted viene de Dios porque usted hace grandes milagros, grandes señales. ¿Y cómo lo aterrizó el Señor? De cierto te digo, que gloria a Dios por las señales, que gloria a Dios. Mire lo que le dice Jesús: lo importante no es que Dios esté conmigo, sino que esté en ti. ¿Por qué Dios coloca un mal gobernante en un pueblo? Que el pueblo está mal. ¿Cuándo vendrán buenos gobernantes? Cuando el pueblo esté alineado delante de Dios. Porque un buen gobernante no tiene el poder para cambiar a un pueblo. Primero Dios cambia al pueblo, y del pueblo de sus hermanos, un pueblo pleno, transformado y nacido de nuevo, de esos hermanos es que saca un gobernante que ahora gobierne no un corral de cabras ni de yeguas, sino un redil de hombres nacidos de nuevo. Entonces él le dice: no, Nicodemo, no es el ejemplo que yo dé. Tú necesitas nacer de nuevo. Si no, aunque ves en mí el buen ejemplo, tú no vas a poder ver el reino de Dios. No te quedes viendo el buen ejemplo de otro. Cuando tú le pides buen ejemplo a otro es porque tú no has visto el reino de Dios. Pero esa excusita de que por el mal ejemplo de otro, Andresito, que por el mal ejemplo de otro usted se va a apartar de Dios, entonces usted nunca conoció a Dios. Sellados. ¿Qué le dijo Nicodemo? Ay, me voy a meter siendo ya viejo otra vez en el vientre de mi mamá. O sea, no había qué. Y era maestro. 5. Respondió Jesús: de cierto, o sea, más grande que milagros, que señales, que todo, es que si usted no nace del agua, palabra, y del Espíritu nuevo, eterno, usted no va a poder entrar en el reino de Dios. Y vuelvo al versículo 2, tranquilo, déjalo ahí quieto. ¿Qué sacas tú con ver un buen ejemplo en un pastor si tú no has visto ni has entrado en el reino de Dios? Y ese es el lenguaje. Es que nosotros sí tenemos al tremendo pastor. ¿Y usted ya entró? Es que yo sí tengo al ungido. ¿Y usted ya entró? A donde él definitivamente, eso que usted está viendo es porque ya entró. Ojalá. ¿Usted ya entró? ¿Qué tal que los esposos nos pudiéramos tratar así, Paulita? Imagínense. Ay, mi amor, que aquí, que allá. Pues, démonos suavecito. Ocúpate de entrar. Porque si la queja es de que yo no he entrado, pues como que me quedé. Entra tú y a ver si entro yo también. No. Yo vengo a decirle a ella: pero ¿qué pasa? Nubia, al otro. Pues ¿qué me puede decir Nubia? Pues bueno, listo, yo no he entrado, mi amor. Mostrame el camino. Sí, está bien, no he entrado, mostrámelo. Pórtese bien. 6. Léalo conmigo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú no eres mi hijo porque naciste de mi esperma. Tienes que nacer de nuevo.
nos viene hablando ese mensaje. Una cosa es la familia carnal, natural, y otra la espiritual. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué el Señor pone al pastor Martín? Aunque a mí a veces digo, Señor, créame, otra vez lo mismo, hágale. Señor, ¿no tiene por ahí otra cartillita, otra cosita? Hágale. Porque hasta que nosotros no nazcamos de nuevo, no hay nada, y es persevera. Entonces, ¿qué me dice a mí? Diles que estén ahí, Salmo, Proverbio, la Biblia, el versículo, Salmo, Proverbio, la Biblia, el versículo todo el día. No es más. ¿Cuál va a ser su enemigo? La pereza. Uno, hay un enemigo tan fuerte o más fuerte que la pereza: desaprender para aprender. Es más fácil dejar el bazuco que la falsa enseñanza, porque es una enseñanza de la cual Satanás se encargó de hacerte creer que era la verdadera. Te acompañó de prodigios, señales, milagros, te dio platica, te puso a hacer perdón. ¿Cuántos conocen la realidad de familias que duran 7 años armando el pesebre de Navidad y literal dan testimonio que a los 7 años del pesebre de Navidad, ¿sí?, Dios les dio la casita? Ahora, es tremendo que una persona que después de armar 7 años, que es un ciclo espiritual, algo afuera, reciba algo a lo que él llama bendición, y usted le venga a decir: eso no es. Eso no es. Dejemos a lo católico romano. Aquí dentro del pueblo evangélico, la manera de orar, la manera de hablar, la manera de todo es durísimo. Durísimo salir de un modelo religioso. Eso es una estructura muy fuerte. Y uno choca ahí con una cantidad de cosas. Entonces, a veces pierden una dirección y que no, por ahí no es. Ay, Señor, el que convence eres tú. Y ya. Y entonces, ¿qué le toca a uno hacerse? Apartarse. Qué pastor tan malo. Y versículo 7, por favor, léalo conmigo. No te maravilles de que te dije: necesitas nacer de nuevo. Dios mío, cuánto tiempo llevamos. Nos lleva diciendo esto el Señor. Porque viene, diga viene. Permanezca en la palabra. ¿Sí? Tu proceso con el Espíritu es muy personal, Darwin. El de Orlando, el de mi hermana Lucy, el de Andresito, el de Isaac, comandante, todo. Entonces uno no se puede meter en los procesos de nadie. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con esos moveres eclesiales de que grupo de jóvenes, el grupo de los gatos, de los perritos, el grupo de los pajaritos. Yo no vi que nunca que Jesús le dijera: Juan, ¿dónde está tu grupo de jóvenes? Pedro, ¿dónde están los grupos de la tercera edad? Una sola iglesia. Es más, les comparto algo. Eso de tener los niños encerrados en ese cuarto con la excusa de que reciban ellos una enseñanza especial, ese no es el modelo de Dios. Sus niños deberían estar ahí. Y lo voy a hablar con mucho respeto. ¿Saben por qué en realidad están allí? Porque en la casa muchos niños no han sido educados a respetar un momento como este, y ni usted puede escuchar mensaje, ni a mí me dejan predicar, ni nadie escuchamos nada. Y con la excusa del ministerio infantil, échelos para allá. Entonces nosotros poco a poco tenemos que ir amoldándonos al modelo de Dios. Nosotros no tenemos que tener a los niños allá metidos. Dígale al que tiene al lado: eduque a sus hijos. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí estamos? Gloria a Dios. Lo mismo, ese cuentico que los jóvenes y los ancianos, una casa dividida
Y muchos no se dieron cuenta que es la mejor manera como el enemigo divide una congregación, una verdadera iglesia. Jesús nunca dividió. Muéstreme en la Biblia donde dice grupo de jóvenes, ministerio de mujeres, ministerio de no sé qué. ¿Dónde? Eso se lo inventó el hombre. Y al día de hoy eso es lo que alimenta las congregaciones y las denominaciones que se convirtieron más que en iglesia en empresas. Y segundo, la responsabilidad de la educación de los... Yo tuve ya, gracias a Dios, no ha pasado eso. La cogieron con las maestras que comparten allí un mensaje, a darles duro, a pegarles, que mire que el problema de mis hijos es usted. No, el problema de los hijos es la falta de una buena educación en la casa. ¿Aló? ¿Sí? Entonces la vida del Espíritu debemos entenderla, y todo el mundo la aplicó. El Espíritu trae unanimidad, no división. Aquí no tenemos esa visión de que los diferentes grupos o cosas, no. Es más, la palabra grupo no sirve. Grupo es reunión de personas que no saben para dónde van. Eso de grupito de oración, grupito de intercesión, no. Equipo es la reunión de personas que tienen un mismo propósito: vencer. Diga, no somos grupo, somos equipo. Los grupos no saben para dónde van. Los grupos son masa. El equipo, todos tenemos la misma camiseta. ¿Sí? El equipo de músicos, todos cuál tienen la misma camiseta: tocar bien, tocar por la nota adecuada. ¿Sí? Vengan acá mis servidores, vengan aquí al frente. Digan, no es la forma, no es el color, es el fondo. Un equipo de servidores. Yo tengo corbata, él está en paño sin corbata, paño sin corbata, de sport, jean, pantalón normal. No es la forma, es el fondo, es la función, es la identidad. ¿Cuál? Servir. Servir. Entendamos eso, nos viene hablando, y esa es la vida del Espíritu. ¿Sí? Primera de Juan 2:27. Señor, ¿cómo va mi proceso? ¿Cómo va mi proceso? Pero la unción que vosotros, ¿qué? Tiempo pasado de Él. ¿De quién se recibe la unción? Del Espíritu Santo. ¿Permanece en qué? Y no tenéis necesidad. ¿Usted cómo conoce un ungido? Los religiosos le llaman orgullosos, o nos llaman orgullosos. ¿Por qué? Porque yo ya no, esto suena como sobradez y altivez. Por la unción no necesito ya que ninguno me enseñe quién es Jesús. Me edifico. Darwin me edifica, mi hermana me edifica, mis hermanos me edifican, pero conocer al Señor ya no necesito que nadie me enseñe. La pregunta es, ¿cómo estamos de unción, hermanos? Entonces, dice que la unción misma, ¿la unción qué es? La unción es lo que nos une a todos siendo diferentes. La unción vendría siendo el delantal. Él nos los pone a todos, aunque estemos de diferente vestido, de diferente color de piel, de diferentes género de sexo, diferente manera de comer. A uno le gusta el pollo, a otros la carne. ¿Sabe cuál es el éxito de un equipo misionero en misiones? Cuando ya todos comemos lo mismo. La vida del Espíritu es esa. No es una vida de normas, de nada. ¿Sí? Ahora, yo tengo que reconocer que yo vengo de ese régimen militar y religioso. Entonces tiende uno a hacer que y termina dando es palo uno, hermano. Eso es mentira que uno le da palo a otro, se da palo uno, hermano. Porque el Espíritu Santo está ahí, y después de que uno va en la barra, lo coge el Espíritu Santo y le dice, venga para acá, papito. Hay cosas que uno hace es porque vio hacer a otros,
y uno quiere imitar. Taylor, Alejandra, no quieran imitar el hogar de nadie. Ay, que quisiéramos ser como el hogar del pastor. Ay, ay, Dios los guarde. Yo soy un hombre felizmente casado y todos quieren hoy imitar lo que ella y yo y mis hijos vivimos. Pero es que usted ignora 21 años atrás. No le pida a Dios que le dé la cruz que nosotros hemos cargado. Cargue su cruz. Aló, ese es el peor error. ¿Cuándo van a salir de esos rudimentos? ¿Cuándo van a crecer de esos rudimentos? Aló, cantidad de cosas. Aló, que encuentra uno en todos esos lugares donde no hay comunión con la palabra. Entonces, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. ¿Por qué alguien no puede permanecer en santidad y en justicia? Porque usted está en enseñanza de hombres, en sus propios conceptos bíblicos. Usted no ha recibido la enseñanza de la unción. ¿Y qué es unción? Unión. ¿Qué es unción? ¿Qué es unción? Unirme. ¿Y quién es el que me une al Padre? Cristo. Nadie podrá venir al Padre sino por mí. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Ahora tenemos la mente de Cristo. Si yo tengo la palabra, la mente, los versículos, la escritura de Cristo, que es la Biblia, pues estaré ahí siendo enseñado. Colócame Efesios 5:13. Cuando tú tengas cosas difíciles por resolver, hago este negocio o no lo hago, compro esas 100 camisetas o no las compro, hago este negocio o no lo hago, compro ese carro o no lo hago, compro esto o no, me caso con ella o no, le termino a ella o no, trabajo en eso o no. Léalo duro. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y para nosotros, ¿cuál es la luz? Entonces, cuando usted coge y tiene dudas en la mente, no sé qué hacer, con quién me caso, renuncio, no renuncio, trabajo allí, no trabajo, compro, vendo, subo, bajo, ¿qué hago? Usted coge simplemente y dice, durante un buen tiempo, tu siervo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Tu siervo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Después de más o menos media hora o más de estar solo con ese versículo, esa luz manifestará todo lo que usted tiene que hacer. Pero sea sincero, iglesia, no se hace. ¿Será que el vendedor que pide la oración para vender más? ¿Qué es lo que él necesita entender? Él no necesita vender más. Él necesita entender por qué está vendiendo menos. Porque si Dios abre la puerta de que usted venda más, no hay quien la cierre. Primero entienda por qué todavía no ha abierto la puerta de que usted venda más, de que usted haga esto, de que usted vaya allá. Señor, ¿por qué no me has llevado a otra nación? Primero debe entender qué estoy haciendo aquí. Juan 8, 31, 32. Mire lo que dice la palabra. Dijo entonces Jesús a quién? Que habían que, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿en qué? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Leámosla de para atrás. Seré libre cuando conozca la verdad. Conoceré la verdad cuando sea un discípulo, y seré discípulo cuando permanezca en su palabra. Seré libre cuando conozca la verdad. Conoceré la verdad cuando sea discípulo, y seré discípulo permaneciendo en su palabra.
no haciendo cursillos. Pero un solo versículo bastará para sanar, para transformar, para formar, para edificar y para construir tu reino. Todos nos ponemos de acuerdo en esta mañana, Señor, y oramos ante ti. Señor, queremos conocer la verdad, porque esa verdad es lo que nos hace libres. Pero la verdad solo fue revelada a tus discípulos. Por eso levantamos nuestras manos en esta mañana y en el nombre de Cristo Jesús te decimos: ayúdame a permanecer en tu palabra para ser tu discípulo. Dios conoce tu salida y tu entrada, y Él sabe lo que ha colocado en tu corazón. No vas a desfallecer, porque ya entendiste que no era siguiendo hombres, ni siquiera a los padres, es seguirlo a Él. Y Él te ha mirado con bondad y con misericordia. Ahora la gracia de Dios estará siempre sobre ti. Siempre estará sobre ti esa gracia. El Espíritu Santo te dará a entender qué es esa gracia sobre tu vida. Gracias, Señor. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.